Estamos en Canal 20 y estamos en Conectadas. Y llegó con nosotros Adriana de Petris. Adriana, quien es narradora oral, ya amiga de la casa, ya también. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, Adriana, para los que no lo conocen, es narradora oral y el día sábado se va a estar presentando en la última función de La vida es un cuento. Adriana, ¿qué es La vida es un cuento? La vida de un cuento es en realidad un encuentro, merienda mediante, o sea, sería una merienda con historias, donde uno puede ir a escuchar diferentes relatos de distintos autores. Esta función, este show, no sé cómo se quiera llamar, se armó como si fuera autorreferencial, donde yo voy contando algunas cosas de mi vida desde el nacimiento hasta aún antes del nacimiento, si se quiere, porque empiezo hablando de mis padres o de mis abuelos, y a medida que voy nombrando distintas personas de mi vida, voy introduciendo relatos de autores que tienen que ver con lo que estoy hablando justamente. Por ejemplo, si hablo de mis padres o de mi nombre, hay un cuento que yo tomé cuando fui a la Feria del Libro en Buenos Aires, que había un encuentro de narradores, de un escritor y narrador español que justamente se llama Adrián. Entonces contó una historia de sus padres y de por qué él se llamaba Adrián. Y yo me llamo Adrián, o sea, Claro. que parecía que no es casual. Sí. ¿No? Entonces, hablo de mi abuela y hay un relato de la abuela de un escritor de un cativo muy querido, Rubén Capodacua, y así cada uno de los hechos que voy nombrando, si hablo de la escuela, hay un relato que habla de la escuela y así, o del amor, del primer amor, de la adolescencia, o lo que fuera, se van mechando, no sé si es la palabra que corresponde, cuentos de autores que tienen que ver con ese tema. Bueno, Adriana, esta es la última función que se va a hacer el sábado 22 de julio a las 5:30 de la tarde en tu Café en el Mundo, donde ya hiciste otras funciones. Sí, sí. Hay gente que te sigue eligiendo y que me decías recién fuera del aire que quiere volver a verte. ¿Qué te pasa con eso? Sí. Bueno, por suerte las otras dos funciones que fueron en mayo, 2 sábados seguiditos, que uno tenía un poco de temor, fue una propuesta de Silvina, que es la dueña del café, de hacer 2 sábados seguidos. Bueno, en realidad sorprendentemente se cubrió la primera función y la segunda aún más y quedó gente como fuera, porque no es tan grande el lugar, pero tiene capacidad para hablar de 25, 30 personas, o sea que demasiado. Y entre las dos funciones más o menos fueron 60 personas. Y quedó gente sin poder ir, por eso decidimos hacer esta tercera y última ya de esta temática, porque ya tenemos pensado un encuentro para septiembre con la primavera, historias de amor y desamor y todas esas cosas. Pero bueno, hay gente que sigue pidiendo lugar y yo le digo, pero mirá que ya lo viste, es la misma que fuiste, o sea, nunca es igual, porque la segunda tampoco fue igual a la primera. Claro. Siempre las palabras son diferentes o el modo de narrar es distinto, o hasta yo cambié también una de las historias de la escuela por otra historia de la escuela, pero ahora estoy pensando en que tengo que ver una distinta para la abuela y otra distinta a lo mejor para la tía, se habla de la tía, para que no sea la misma historia que ya escucharon. Claro. De todo modo está aclarado que es el mismo espectáculo, el mismo show y van a escuchar algunos repetidos seguramente. Estuve ahí viendo imágenes, que vos usás fotos, estás ahí. Tenés otros elementos también para la narración. ¿Cómo vas con eso? Generalmente eso es algo que me dice mi profesor del elenco de narradores al cual pertenezco de la universidad, que siempre como que necesito una compañía, algo. A mí me gusta narrar con algo también. Claro. La narración oral en realidad es narración sin tener el libro en la mano, o sea, no estoy leyendo, estoy narrando algo que ya tengo en mi cabeza. Claro. Pero puedo valerme de algunos recursos, por ejemplo, como estaba contando mi vida, yo tenía colgadas fotos de mis padres, de mis abuelos, de mi hermano, de mía cuando era chica, o de cuando era bailarina, o de cuando cumplí 15, una foto de cuando me estaba maquillando para casarme, y después una foto de embarazada, foto de mis hijos, o sea que iba como siguiendo el hilo del relato. Y también tenía sobre la mesa recuerdos muy queridos para mí, como
Por ejemplo, mi padre que tenía un almacén de ramos generales, una pala con la cual servía las cosas sueltas, o anteojos que eran de mi tía, o el delantal de mi abuela, o hasta un cuerpito de un traje de baile de cuando yo bailaba. O sea, esas cosas como que me hacen acercar a todo lo que voy contando. ¿Qué te sucede cuando vos vas contando? Porque la vida es un cuento, como vos decís, es un relato de un poquito de cosas de tu vida. ¿Qué te sucede cuando hay tanta gente interesada en tu vida? ¿Por qué es así? Yo creo que más que interesada en mi vida, la gente se identifica totalmente. Fundamentalmente, en la primera a lo mejor yo estaba un poco más ansiosa, más nerviosa, en la segunda ya estaba más distendida y yo pude ver como las historias que se cuentan tienen que ver un poco con la vida de todos, no solamente con la mía, porque si hablamos de escuela o hablamos de abuela, mucha gente se identifica, o hablamos de los padres, o hablamos del nombre o de lo que fuera. Yo te puedo estar hablando a vos sos muy joven, pero yo te puedo narrar una historia y vos te podés sentir identificada con ella. Y yo lo que vi en la segunda, en la segunda merienda que hicimos, fue mucha gente con los ojos brillosos, mucha gente muy emocionada, mucha gente que se identificó con lo que estaba narrando y gente que después gratamente se acercó a decir cómo me gustó, o gente que nunca había escuchado y decir, la verdad que nunca escuché narrar o nunca me contaron un cuento. Y yo digo, no puede ser, seguramente que sí, no te acordás. No, pero nunca escuché un cuento de grande, escuchar que te narren un cuento. Y vi mucha emoción, porque a lo mejor la gente también que fue a verme era de una edad un poquito más, un poquito menos, parecida a la mía, y se sintió identificada con el tipo de relato. Pero yo creo que más que estar interesada en mi vida, porque la gente ni siquiera por ahí sabe bien qué es lo que va a escuchar, salvo los que ya fueron. Pero es como que uno abarca la vida de todos. Y todos se sienten un poquito parte también. Creo que eso también de sentirse parte al escuchar una narración es lo mágico de la narración. Vos me lo podés decir vos misma. Ser narradora oral es magia también. Es magia, totalmente. Y yo la descubrí hace bastante ya, pero yo, maestra jardinera de 35 años de trabajo, y trabajar con niños y contarle cuentos con el libro mediante, que yo no desestimo para nada el libro, porque el libro es el portador de textos por excelencia y no lo descartaría nunca, pero yo como hablo con los chicos, como hablaba con los chicos cuando trabajaba, porque el libro por ahí interfiere entre el que está narrando, el que está leyendo y los niños que están ahí, ¿no? Entonces esa ansiedad de decir, a ver, me acuerdo, me pasaba, a ver, porque si tenía dibujos querían ver. Claro. Entonces se perdía el relato en el a ver. Claro. A ver qué dibujo. Entonces cuando empecé con ellos también a trabajar desde la narración, la relación fue, pero mágica, como vos decís, y totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos te miraban y yo les decía, no tengo nada en las manos, porque todo esto que les voy a contar lo tengo acá. Claro. Y cuando tengo puntualmente una niña que ya debe tener sus 20 y pico, Paulina, que cuando terminó me miró y me dice, Señor, todo lo que contaste yo lo vi acá, como decir, lo imaginé. Pero es otra relación totalmente diferente. En eso tenés razón, es como hacer magia y los niños que se te acercaban y te abrazaban. ¿Te acordás que me viniste a contar el cuento del conejo? Y lo sigo haciendo porque estoy yendo a las escuelas también. O sea, no solamente hago esto, también voy a las escuelas cuando me llaman y también cuento cuentos en otros espacios, hasta por ahí en un cumpleaños y te dice, contá un cuento. Y bueno, no me hago rogar demasiado, porque realmente me apasiona. Y bueno, sí, yo creo que está la magia de la palabra hablada. Me parece que también es como parte de tu vida natural, digamos, de todos los días para lograr ser la narradora que sos y hacer que todo el mundo se identifique con tus cuentos, con tu vida, con lo que vos vas narrando, con lo que vos vas contando. Es también parte de tu día a día, ¿verdad? Sí, es que yo creo que, a ver, cuando yo como que presento puntualmente la vida es un cuento, las primeras palabras son, la vida es un cuento que merece ser contado, y para ser contado merece ser vivido, y bien vivido, intensamente vivido. Entonces esas son las primeras palabras. Y ahí ya hace que los demás se pongan de tu lado porque realmente acuerdan en que la vida hay que vivirla intensamente y todo lo demás. Pero es como decir el día a día, y yo les digo a ellos, esto es narración oral. Cuando preguntan,
¿qué es ser narradora oral o qué es la narración oral? Esto es la narración oral. Porque algunos te dicen, ¿pero qué haces? ¿Lees? ¿Te llevas un libro y lees? ¿O recitas? ¿Sos recitadora de poemas? No, narración oral cualquiera puede ser, porque si vos me contás a mí lo que te pasó hace un rato, lo que te pasó el sábado, ayer o no sé qué, alguna cosa de tu vida, me estás narrando. Me estás contando, es contar que uno lo hace naturalmente, nada más que por ahí. Cuando uno tiene que posicionarse en un lugar y estar frente a un auditorio, un público, lo que fuera, te pone un poco más tensa, más nerviosa, pero yo soy recontra charlatana y recontadora de todo, así que digamos que no me cuesta. Sí, sí con responsabilidad, porque Claro. uno, a ver, está transmitiendo un relato de un autor. Yo he estado con este escritor que te decía de Oncativo, cuando él presentó un libro acá en Villa María, y justo me habían llamado a mí como narradora en el café literario, y lo digo, el café Mentiras que valen la pena, que se llama así, el café literario que hacen una vez por mes, y he estado, me han llamado para narrar, y él justo presentaba el libro. Le digo, ¿le molestará a él si yo narro alguno de sus, porque tenía de poesías y de microrelatos o de relatos Claro. breves? No, le va a gustar. Y yo me comuniqué con él y me pasó un montón de relatos. Y digo, qué audacia contar un cuento delante del que lo escribió, porque la verdad que es, o con María Teresa Andrueto, que la nombro y es magia. Sí. María Teresa Andrueto, que Sí. es su árbol de lilas, lo he contado un montón de veces y he tenido la suerte de verla en Buenos Aires en el encuentro de narradores que hubo ahora en mayo, y he tenido suerte de verla cuando estuvo hace poco en Villa María también, y hasta me he comunicado con ella para decir, voy a contar otra vez el árbol de lila o voy a contar otro cuento tuyo, ¿me lo permitís que lo haga? ¿Me permitís que lo haga? Porque lo que tiene también es que uno cuando termina el relato tiene que decir, este relato o este cuento se llama y es de tal autor. Claro. El reconocimiento al autor, a la persona que lo escribió, Claro, ¿no? con muchísima responsabilidad también ser narrador oral, También. respetando a los grandes autores. Que Respetando a los claro. autores. Lo que te da un poquito más de libertad la narración, que por ejemplo no te lo da la poesía, Claro. es que vos podés hacer tus adaptaciones. Podés, de un relato muy largo, cuando vos los lees, decís, esta partecita yo la puedo obviar porque no hace al desarrollo Claro. de toda la historia, si Claro. no la digo. Yo no me atrevería nunca a decir una poesía porque tenés que respetar la métrica, Claro. el ritmo y demás, ¿no? No soy recitadora de poesía, ni soy poeta, ni soy escritora. Pero igual me meto en todas esas cosas de encuentros de poetas, de encuentros de escritores, porque me encanta todo lo que tiene que ver con el literario. Entonces, para conocer un poquito sobre La vida es un cuento, el 22 de julio a las 5:30 de la tarde, en Tu Café en el Mundo, ¿quedan lugares? Adriana, me parece Algunos que quedan, algunos quedan, sí, me han estado confirmando hasta recién. Hay unos 25, 26, así que hasta 30 capaz un poquito que de lugares. Podemos hacer un lugar. Entonces, ahí para que la gente lo vaya a ver, con infusión y tortas, ahí está la imagen en pantalla, con Adriana de Petris para narrar La vida es un cuento, la última función. Adriana, muchísimas gracias. A ustedes por difundir. Muchísimas hace gracias. falta. Muchísimas gracias. Ahí estaba Adriana de Petris. Quédate en Canal 20, quédate en Conectadas. A mí me viste Muy Chulas como todos los días. Gracias a Muy Chulas, Mendoza 1371 en Villa María. Quédate en Canal 20.